Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente. Volvemos a retomar la clase número 5 después de este pequeño recreo de 2 días para continuar con el tema de seguridad en trabajos y maniobras eléctricas. Ya vamos concluyendo, vamos a ver los últimos detalles. Hemos visto ya un poco los conceptos de seguridad, los trabajos en instalaciones eléctricas, los tipos de trabajo y las formas de trabajo, los elementos de protección y, bueno, en la primera parte de la clase 5, esta clase, hemos visto hasta acá los peligros de la corriente eléctrica y qué efectos fisiológicos produce en el cuerpo humano y de qué dependen esos efectos fisiológicos, ¿no? Ahora vamos a ver algunos otros pequeños conceptos más. Esta es la tercera parte del tema. Vamos a ver un poco las distancias de seguridad. Cabe recordarles que como yo ya les dije anteriormente, la corriente eléctrica, cuando circula por un conductor, produce dos efectos básicos en el conductor, que son temperatura, es decir, toma calor, y el otro efecto es que produce un campo magnético al pasar corriente eléctrica por un conductor. Esos dos efectos por lo general son utilizados para diversos usos diversos usos de la electricidad. Por ejemplo, el de una estufa eléctrica o el calorito como para calentar agua, se utiliza el efecto Joule, que ya les habíamos hablado anteriormente, que es el efecto de producir calor cuando circula una corriente eléctrica. También hay otras aplicaciones, después vamos a ver, que utilizan el efecto magnético del paso de la corriente eléctrica. Este efecto magnético, por ende, genera un campo magnético por fuera del conductor. Y es ahí que hay que tomar ciertos recaudos y ciertas distancias de las instalaciones eléctricas o de los conductores eléctricos o de los artefactos eléctricos, para que no nos alcance lo que llamamos el campo eléctrico, ¿no? Por lo tanto, hay una tabla que nos da unas distancias de seguridad que, de acuerdo o dependiendo del voltaje, va a haber esa distancia. Yo voy a hacer un zoom. Esta tablita está en el dossier, en la página 37 del dossier. Vamos a hacer un zoom ahí para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. Nos habla de diferentes voltajes que van desde 0 volt a 500 kilovoltios. 500 kilovoltios, vuelvo a recordar, son las líneas de alta tensión que acá podemos ver, por ejemplo, en la ruta, que vienen desde Salto Grande y van hasta la subestación Colonia Elía. 500 kilovolts o 500.000 voltios. Arranca en 0, como yo les decía, de 0 a 50 no hay ninguna distancia de seguridad, debido a que estamos dentro de un rango de tensión muy bajo y que el efecto se produce, pero no necesito distancia con respecto al conductor o a la parte que tiene instalación, que tenga tensión. Ojo, esto no quiere decir que yo por eso es seguro y voy y lo agarro con la mano y no tengo problema. Ya hemos visto que no solo depende de la tensión, sino también de la intensidad de corriente y la resistencia del cuerpo. Entre 50 voltios y 1 kilovoltio, es decir, 1000 volts, vamos a ver, como acá, que necesitamos 80 centímetros, 0,80 metros son 80 centímetros de distancia. Acá estamos en el rango de lo que es baja tensión, 220, 380, necesitamos por lo menos 80 centímetros como medida de seguridad en cuestiones del campo magnético. Esto significa que yo necesito tener 80 centímetros de separación entre la tensión y tierra. Vamos, no significa que siempre tengo que trabajar 80 centímetros. Yo puedo trabajar en un cable. Es más, nosotros en nuestra cotidianidad, es decir, nuestra vida cotidiana,
estamos mucho más cerca que 80 centímetros, los cables pasan cerca nuestro, agarramos el cargador del celular, agarramos el lavarropa, la heladera, y no estamos a 80 centímetros, pero sí significa que puede llegar a producirse un arco eléctrico dentro de ese rango. A partir de los 1000 voltios y hasta los 33.000 voltios ya es media tensión, ya son líneas que transportan energía eléctrica, 33 kilovoltios, sigue siendo 80 centímetros. A partir de los 33 kilovoltios hasta los 66 pasa a 90 y así sucesivamente va subiendo hasta 3,60 metros, que es el máximo. Esto se toma mucho, por ejemplo, para cuando diseñan o ven las instalaciones de alta tensión. A mayor tensión el campo magnético se intensifica, es mucho más grande. Por eso vamos a ver las líneas de alta tensión, como yo les decía, que se pueden ver en la ruta, que transportan energía eléctrica, esas torres grandísimas, la separación que tiene entre cable y la separación que tienen respecto a tierra. Y ahí es lo que yo le hablaba el otro día, se usa mucho con conductores de aluminio en esos casos para reducir el peso del conductor y de que las torres estén más cercas. Y al estar más cerca se utilizan menos cantidad de torres en la cantidad de kilómetros. ¿Por qué? Porque se necesita guardar y respetar esta distancia de 3,60 metros entre conductor y conductor y respecto a tierra. Visto esto, que es un cuadrito sencillo, pasamos al modo de actuar en caso de un accidente eléctrico. Vamos a tener acá 9 pasos que van a depender obviamente del tipo de accidente y de otros factores, ¿no? Primer paso, desconectar la corriente eléctrica. Esto es muy importante, ya que uno actúa instintivamente y lo que primero que trata es ir a socorrer al accidentado de manera rápida, pero bueno, eso puede llegar a causar otro accidente más. Podemos llegar a continuar en el circuito. Entonces lo más rápido y necesario, se logra ver bien ahí, es desconectar directamente la corriente, ya sea apagando el artefacto o la máquina, si es que en el caso que fuese una máquina de esas, apagando la máquina en forma automática, rápida, lo más posible, siempre con algún elemento aislante o aislado de piso para no volver a tener la corriente y no ir directamente a tocar el accidentado. Si no se puede directamente apagar la máquina, se va y se corta toda la corriente general del sector o del lugar donde sucedió el accidente, donde está sucediendo el accidente. Puede llegar a ser el caso de que el accidentado ya no esté sometido a corriente, porque puede haber recibido el choque eléctrico y haberse desconectado él mismo o dejar de tocar el artefacto, pero el artefacto puede seguir con falla y perdiendo corriente, y yo voy a tocarlo, a agarrarlo o a desconectarlo y también termino accidentado por eso. Entonces lo conveniente es con algo aislante lograr apagar el artefacto, o si es muy complicado esa parte y es más sencillo llegar al tablero seccional o principal del lugar o del sector, se corta toda la corriente eléctrica. No sé si se logra ver bien ahí. Bueno, igual todos estos pasos los tienen en la página 37 del dossier. Vamos al segundo paso: alejar al accidentado de la zona de peligro. Nunca tocar al accidentado sino a través de herramientas aislantes, lo que hablábamos recién, porque puede estar todavía sometido a tensión. Las que permiten por su longitud mantenerse aislado de la zona de peligro, es decir, con las pértigas aislantes que hablábamos, si es que se tiene, ¿no? Obviamente, o con algo que sea aislante. Verificar con el detector si hay o no tensión todavía en el lugar, en el sector o el artefacto o máquina que haya producido ese accidente. Es el caso que no se haya logrado desconectar la corriente. Al que pretende prestar ayuda debe aislarse de tierra, es decir, ir lo más aislado posible de tierra para no seguir conduciendo.
mediante cualquier artefacto, o si uno ya está ocupando las medidas de protección, como los guantes o los botines, obviamente, tratar de ir de esa manera, cosa de estar aislado de tierra y no volver a provocar un segundo accidente o una segunda electrocución. Apagar fuego. Suele haber en los accidentes eléctricos, se produce un arco voltaico que hablábamos recién, una chispa, lo que llamamos una chispa, que puede provocar incendio. En caso de que haya incendio, hay que apagarlo con los extintores adecuados. Es decir, los matafuegos hoy en día traen ya un polvo mezclado que permite mucho el tema del apagado del fuego, porque digamos no podemos apagarlo con agua. El agua es conductora, porque el mismo lanzar agua puede llegar a por el lugar donde está conectado, si está enchufado, está conectado, producir directamente una conexión eléctrica nuevamente y volver a electrocutarnos. Tampoco se puede apagar con cualquier matafuego. Hay diferentes tipos de matafuegos, están identificados con letras A, B, C, para saber qué necesito para cada uno. Si es combustible, si es electricidad, se utiliza un tipo de matafuego; si es químico, se utiliza otro; si es un combustible, otro, etcétera, etcétera. Después yo les voy a mostrar un poco los tipos de fuego, los tipos de matafuegos que pueden haber. Igualmente hoy en día, o lo normal que nosotros tenemos, por ejemplo en el auto, son matafuegos combinados, que permiten el apagado de cualquier tipo de fuego, sea eléctrico, sea por combustible, químico, etcétera, etcétera. Pero por ahí en algunos lugares hay algunos matafuegos viejos que solamente son para un determinado tipo de trabajo, determinado tipo de fuego, y eso puede lograr que uno vuelva a quedar electrocutado si es que la corriente no ha sido desconectada del todo, o si hay alguna parte que quedó con tensión todavía. No sé si me explico hasta acá de esa manera. Por lo general, en un incendio general, pongámosle en algún edificio o casa que se esté quemando, los bomberos, antes de empezar a actuar, por ejemplo, ellos solicitan a la empresa distribuidora el corte de corriente eléctrica en todo el sector o las horas. En un caso de un accidente eléctrico dentro de un local o de algún lugar así, si es que llega a haber fuego, necesitamos obviamente ya tener hecho los pasos anteriores, que eran desconectar la corriente, alejar al accidentado de la zona, etcétera, etcétera. Solamente podremos utilizar agua en caso de que estemos muy seguros de que ya se ha sido cortada la corriente eléctrica en ese sector o en ese lugar. Punto número 4. Llamar al médico. Si no lo puede hacer uno, tiene que dar la orden a alguien que esté en el lugar también, para que mientras que se vamos actuando, podamos llamar al médico. ¿Tá? Eso es primordial. Si estoy yo solo, lo hago yo solo en forma rápida y automática. Llamo al médico. Si tengo a alguien que me esté ayudando en el momento, doy la orden automáticamente de que llame al médico mientras yo realizo los pasos que estamos enumerando. ¿Da? Mientras que esperamos la llegada, tenemos algunas tareas para hacer. Por ejemplo, determinar si hay lesiones, ¿da? Si además de posibles lesiones externas, por ejemplo, si veo quemaduras o fracturas, porque por ahí cayó, se golpeó en el shock eléctrico, a ver si hay dificultades respiratorias o cardíacas, ¿da? Si hay, por ejemplo, paro respiratorio. Frente a la boca o nariz coloco un espejo, si es que lo tengo. Si se empaña es porque si no se empaña, perdón, es porque existe un paro respiratorio, es decir, no está respirando. Otra alternativa, bueno, es con un trozo de papel cerca de la boca o nariz para ver si el accidentado está respirando, debe moverlo. O bueno, lo acercamos como hacemos con nuestros niños cuando están durmiendo, de acercarle la mano para ver si está respirando, poniéndole la mano en el pecho también para ver si está respirando. En caso de que haya un paro respiratorio, realizar respiración artificial. ¿Ah? Eso hay que darse prisa, porque bueno, la falta de oxígeno provoca la muerte de células cerebrales, puede entrar en coma, como habíamos ya hablado, o directamente llegar a la muerte cerebral. Eso no más de 4 minutos ya sucede. Es algo importante que todo operario
tenga conocimiento de primeros auxilios y RCP, por el tema de este tipo de accidentes, o no sé si tener un curso certificado, pero aunque sea tener conocimiento de cómo realizarlo. El tema de la respiración artificial, es decir, respiración boca a boca, es algo bastante complejo debido a lo que trae hoy en día, pero bueno, casi nadie lo tiene. Vienen como unas boquillas que se colocan en la boca del accidentado para no haber contacto de boca a boca, y ni hablar en estos días con el tema de este nuevo virus que nos ha aparecido, que es mucho más complejo todavía la cuestión. Pero bueno, si uno conoce al accidentado, sabe el contacto que ha tenido, los lugares que han dado, qué sé yo, y tiene los elementos, por ahí se puede realizar eso sin ningún problema. Pero bueno, si no, hay que buscar la forma de realizarlo, si es necesario, el boca a boca. Séptimo paso, el shock. Verificar si el pulso del accidentado se acelera o se debilita simultáneamente. El accidentado, si tiene frío o frente sudorosa, debe colocárselo de espaldas sobre el piso y levantar las piernas para que la sangre fluya por el cerebro, para que si sufrió un paro o un shock muy fuerte no pueda tener circulación de sangre. El pulso por lo general se lo toma en el cuello o en las muñecas. Por ahí es bastante complicado tomarle el pulso, porque por ahí uno en la situación de nervio es muy, muy complejo. Paso número 8, colocar al accidentado sobre un costado, ponerlo luego de haber comprobado que la respiración y la circulación funcionan, que no existe ningún shock, ningún paro cardiorrespiratorio. Debemos apoyar sobre el piso, en el piso sobre un costado, y la cabeza deberá quedar ligeramente hacia atrás. Esto todo a la espera de que llegue el médico o el servicio de emergencia. Y una vez que llegue el médico, examinar al accidentado por un médico. En cualquier caso, el accidentado debe ser examinado por un médico, quiera o no quiera, le guste o no le guste, haya lesiones o no haya lesiones externas, haya habido paro o no haya habido paro respiratorio. En cualquiera de todas las, siempre, porque pueden haber complicaciones o lesiones internas realizadas por el shock eléctrico. Puede ser que exteriormente no tenga nada y tenga alguna quemadura o algo internamente. Así que por más que hemos pasado todos estos pasos, no hubo paro respiratorio, no hubo shock, puede ser que el accidentado esté inconsciente o lo que fuese, pero debe hacerse revisar sí o sí por el médico el accidentado para descartar cualquier posibilidad de lesiones internas que pueden haber, que puede tener el accidentado, que no se vean en el momento o que no se perciban en el momento, pero pueden llegar a percibirse a futuro. También es recomendable que cualquiera que haya tenido un accidente eléctrico se haga luego del accidente, semanas después, también algunos chequeos para también corroborar estas cuestiones, porque puede ser que también el médico lo revise en este momento, todo, no encuentre nada, pero necesite por ahí otro tipo de exámenes como para tener la certeza real de que no ha habido lesiones internas en el accidentado. Hasta acá todo lo que es el modo de actuar en el caso de un accidente. Ahora vamos a ver lo que son medidas de protección a las personas y vamos a ver algunos conceptos más, que para ir entendiendo un poco más el tema de la seguridad en los trabajos eléctricos. Tenemos que conocer primero lo que es parte viva, lo que es masa y lo que son conductores extraños en la instalación. Debemos considerar estos tres elementos para proteger a las personas contra el choque eléctrico. Parte viva, ¿está acá? Para ver si se puede ver bien. Ajá. Parte viva es la parte conductora de un componente o instalación. Presenta una diferencia de potencial respecto a tierra. En una línea hablamos del conductor vivo para designar a los conductores de fase y neutro. A los dos, fase y neutro, se llama parte viva.
es la parte conductora de la instalación eléctrica, la cual está sometida con tensión. ¿Se entiende hasta ahí? Es decir, todo lo que nosotros llamamos parte viva, por lo general son conductores de fase o de neutro. Masa es la parte conductora de un componente o instalación que puede ser tocada fácilmente o que normalmente no está viva, es decir, no tiene tensión, pero puede volverse viva en condiciones de falla o defecto, como por ejemplo la masa, tenemos las carcasas metálicas de todos los aparatos o conductos metálicos. Cualquier es lo que normalmente está conectado a puesta a tierra, al cable verde amarillo de la instalación eléctrica, es lo que está tirado a tierra. No debe ser parte viva, no debe tener electricidad, pero en caso de una falla o en caso de alguna falla de ese artefacto, de esa instalación, puede llegar a tener tensión, no capaz la tensión total que hay en la instalación eléctrica, pero una tensión que puede llegar a producir un accidente bastante grave. Eso es lo que llamamos masa. Todas las carcasas metálicas, es decir, la masa está hecha por material conductor, puede conducir electricidad. Y los conductores extraños a la instalación son elementos conductores que no forman parte de la misma, pero pueden introducir una tensión o pueden tener alguna tensión. Por ejemplo, ahora ya últimamente se utiliza mucho caño de PVC, pero antiguamente se utilizaban caños de plomo o galvanizados para instalaciones de agua, y esos son conductores extraños en una instalación, porque puede ser que en algún lugar pasa cerca o pasan caño con caño en la instalación eléctrica, y eso produce en alguna falla puede producir un contacto eléctrico y puede electrocutarse también. Sucede mucho en el exterior, por ahí hay lugares donde en el patio de la casa se tira una línea con algún cable que no es para exterior, queda tocando alguna parte del techo de la casa, por ejemplo, y con el tiempo, con el sol, se empieza a resquebrajar o a romper la aislación del cable y hace contacto con la chapa metálica, el techo metálico o la canaleta o cualquier parte metálica de la casa. Metálica le llamo yo porque es conductora, y entonces eso es un conductor extraño a la instalación. No es parte de la instalación eléctrica, es parte de otra cosa, de otra instalación o de otra parte de la casa, pero por algún problema, alguna falla, entra en contacto con la instalación eléctrica y entra en contacto con la parte con tensión. Se convierte en una parte viva. ¿Se entiende? Entonces tenemos las tres partes: la parte viva, fases o neutro, las masas, que son parte de la instalación eléctrica pero que no deben tener tensión, y los conductores extraños de la instalación, que es lo que hay que tener mucho cuidado porque por ahí pueden haber partes en contacto con ella. La masa, los caños y las cajas de la instalación eléctrica, caños y cajas de la instalación eléctrica que fuesen conductores, se llaman masa porque tampoco tienen tensión, se consideran dentro de lo que sería el componente de masa. ¿Estamos hasta acá? Los choques eléctricos pueden provenir de contactos directos o indirectos. Veamos los contactos directos. Todos acá. El contacto con partes vivas o bajo tensión en forma directa causa innumerables accidentes, ya sea provocado por fallas de aislamiento, por ruptura o eliminación indebida de partes aislantes, o por actitudes imprudentes de las personas sobre partes vivas. Por ejemplo, en caso de un hábito de desconectar la alimentación de los equipos portátiles, secadoras de cabello o algo, tirando el cable. Yo tiro el cable se rompe, falla en alguna parte y en la próxima instalación, cuando yo lo voy a agarrar, lo quiero enchufar y tengo alguna parte que está cortado del cable. Es un accidente muy común que suele pasar. Capaz que a mí, yo estoy usando el taladro, le pego el tirón porque está lejos del lugar, le pego el tirón y lo desenchufo, no pasó nada. Pero mi compañero o alguien más viene después de usarlo, o yo mismo a la siguiente vez voy a usarlo, lo agarro del cable donde está roto sin darme cuenta y lo enchufo, y ahí recibo un contacto directo con la tensión. Por eso se hace directamente con partes vivas que tengan alguna falla, que estén rotos por algún motivo o algún acto imprudente mío. También puede ser otro acto imprudente de ir directamente a trabajar sin haber cortado la tensión
y sin haber tomado los recaudos necesarios para trabajar con tensión. Estoy trabajando en contacto directo con las partes vivas, ¿tá? Que es las que tienen tensión, y que estas pueden tener alguna falla o alguna rotura que me provoque el accidente. Pero esto hay que tener muy en cuenta también, y los actos imprudentes que uno realiza, la manipulación que uno realiza de los elementos eléctricos. Los cables no hay que tironearlos, hay que ir y agarrarlos, tengan o no tengan tensión. Cuando uno manipula alguna extensión eléctrica, lo que le llamamos alargue, también hay que tener mucho cuidado de desconectarlo para manipularlo, es decir, para juntarlo, para soltar el cable. Todo eso hay que tener muy en cuenta al momento de trabajar, para no estar en contacto directo o recibir un choque de forma de contacto directo. Y los contactos indirectos son aquellos que se establecen con piezas conductoras, elementos que inactivos pero que pueden conducir, como la masa o como el conductor extraño de la instalación, por ejemplo, que sin estar bajo tensión pueden estarlo por algún defecto de aislamiento puesta a tierra. Es decir, por eso le digo, la masa o los conductores extraños de la instalación que no deben tener tensión puede llegar a tener por algún problema de defecto de la máquina o del artefacto o de lo que fuese. Por ejemplo, yo tengo normalmente la heladera, el caso más clásico, o también el lavarropa puede ser, que tiene la carcasa metálica, está aislado a tierra, tiene una puesta a tierra correspondiente aislado a tierra. Uno puede, por algún motivo por ahí se puede, con el tiempo, algo se puede romper alguna parte del cable y hacer contacto con la chapa, la masa, y uno, sin darse cuenta, toca la carcasa de la heladera y recibe lo que le llamamos normalmente la patada, la descarga eléctrica. Eso es un contacto indirecto, ¿verdad? Porque uno no fue directamente sobre algo que tenga tensión o que deba tener tensión, sino que fue sobre la masa de la instalación eléctrica, del artefacto eléctrico en este caso. O también podemos, como les decía, por ahí algunas instalaciones aéreas en los patios, por ahí se utiliza el cable que no corresponde, ¿no? El cable que normalmente usamos, el unipolar, es para instalaciones internas, instalaciones dentro de caños, no para instalaciones aéreas, porque no resisten el sol, con el tiempo se resquebrajan, pierden la aislación, y esa parte eléctrica puede quedar en contacto con, como yo les decía, puede haber alguna, pongámosle, vamos a dar un ejemplo así, en las casas, por ahí en el patio de las casas puede haber alguna enredadera, alguna parra que está armada con esas torres metálicas, ¿no? Una glorieta para sentarse, la cual puede tener una instalación eléctrica porque puede tener alguna lámpara. Esa instalación eléctrica tiene alguna pérdida, porque como yo les digo, se hacen con cables que no corresponden a hacerlo en la parte exterior, y con el tiempo se resquebraja, se rompe la aislación. Esa aislación entra en contacto con la estructura, ¿no? Con la glorieta o con el parral o con la estructura que yo tengo, que es metálica, y yo, sin darme cuenta, me apoyo o toco ahí y recibo el choque eléctrico. Eso se llama un contacto indirecto. Para evitar todo este tipo de contactos, como ya le decimos, los contactos directos se evitan directamente con la manipulación o realizar las instalaciones con los materiales correctos, para que no se rompan, no se vayan con el tiempo rompiendo. Como yo les digo, en este caso de utilizar los cables correspondientes a los lugares, si es para exterior, usar un cable que sea para exterior, artefactos que sean para exterior, que no le entren agua y no puedan fallar, o puedan recibir una falla. Los contactos indirectos se evitan también de la misma manera, realizando instalaciones donde evitemos la falla. Capaz que no la podemos evitar, capaz que hay una falla igual, pero bueno, si yo realizo una instalación eléctrica exterior, realízalo con un cable que corresponde para exterior, que no se rompa, no se resquebraje, no pierda su aislación en poco tiempo. O utilizo caños en el exterior que sean también para lo mismo, ¿no? Que puedan proteger mucho tiempo el cable, sin la parte conductora, sin deteriorarse o romperse rápidamente. Y también debo tener muy en cuenta las protecciones del tablero, es decir, utilizar termomagnéticas, disyuntores, que en caso de fallas se detecten en forma rápida. Si yo tengo un disyuntor y una buena puesta a tierra,
cualquier falla que tenga algún artefacto eléctrico de mi casa o parte de la instalación eléctrica, automáticamente va a actuar el disyuntor, porque el disyuntor actúa por pérdidas. Obviamente me voy a quedar sin electricidad, voy a tener que revisar y empezar a buscar dónde está la falla para poder detectarlo. Eso también es muy importante, por eso que los disyuntores no se puenteen. Yo el disyuntor, y eso les digo porque yo he ido a un montón de casas donde vos entras y ves, y vas al tablero y el disyuntor está puenteado. ¿Por qué? Porque hay alguna falla en alguna parte de la instalación y la solución más rápida que encontraron para que no salte el disyuntor fue directamente anularlo, puentearlo. Eso no corresponde hacerse porque la falla sigue existiendo. Yo por anular el disyuntor no saco la falla. Entonces puede ser que en alguna parte de la instalación eléctrica haya alguna falla y pueda producir algún tipo de contacto, directo o indirecto. Por eso es bueno tener buenas protecciones y que estén funcionando y que estén instaladas correctamente. Lo mismo la puesta a tierra. ¿Por qué? Porque la puesta a tierra me evita a mí, el disyuntor va a saltar o va a actuar en caso de alguna fuga a tierra. Pero si yo no tengo puesta a tierra, esa fuga a tierra se va a realizar por mí. Y hasta que yo no lo toque, la heladera, no voy a sentir y el disyuntor no va a saber de que hay una pérdida a tierra. Recién va a saber cuando yo lo toque y descargue a tierra. Voy a sentir el cosquilleo y va a saltar y actuar el disyuntor, pero el cosquilleo lo voy a sentir igual. Sin embargo, si hay una puesta a tierra, que todo está puesto a tierra, cuando haya alguna pérdida se va a disparar a tierra y el disyuntor va a saltar en forma automática. Por eso es muy importante la puesta a tierra y los disyuntores. Dicho esto, pasemos a lo que es tensión de contacto. Lo que les digo siempre, dudas, consultas, comentarios al respecto en la clase, en los comentarios de clase lo pueden colocar. Estamos, todo lo que sean dudas, consultas, comentarios al respecto. Tensión de contacto. Eso que vemos ahí, de acá, esa es la tensión de contacto. Esta tensión que atraviesa el cuerpo y descarga en tierra es una tensión de contacto. La diferencia de potencial o de tensión que haya entre el lugar donde yo estoy a tierra, o el artefacto que está puesto a tierra, y el artefacto que tiene falla. La electricidad que pasa es la tensión de contacto. Es un poco compleja, se puede calcular, pero es muy difícil de calcularlo en el momento. Obviamente yo no tengo un tester en ese momento como para poder determinar cuál puede ser mi tensión de contacto en el momento. De esta es la tensión de contacto que hablábamos la otra vez, de que por ahí es la tensión que uno recibe. Por ahí no recibe los 220, pero recibe una tensión de contacto un poco menor, pero que puede llegar a ser fatal. ¿Cuál es la tensión de contacto límite? Es decir, la que a partir de ahí produce algunos problemas mucho mayores o no resulta peligrosa para las personas, es 50 voltios. Por eso hablábamos de que de 0 a 50 no es necesaria la distancia de seguridad, porque en esta tensión, esta diferencia, yo les decía que la distancia entre tierra y algo de tensión no produce peligros sustanciosos o efectos sustanciosos. Pero siempre hablamos de algo que se llama muy baja tensión de seguridad, MBTS, y está establecida en 24 voltios. Vamos a ver algo ahora que no está en el dossier, pero que yo se los voy a acercar. Acuérdense que todos estos videos de clase siempre vienen acompañados con un PDF de toda esta presentación, que algunas cosas están y algunas no en el dossier, pero bueno, son importantes conocerlas, que son las señales de seguridad. Las señales de seguridad son diferentes tipos de señales, de acuerdo a cómo están clasificadas. Tenemos las señales que son de advertencia, advierten un peligro, son en forma triangular por lo general, el dibujo que está dentro es de color negro, sus bordes son negros también, sus fondos de color amarillo. Solo cuando la señal se refiere a materias nocivas o irradiantes, el fondo pasa a ser color naranja. Ahora vamos a ver
cuáles son otros tipos de señales que también cambian de color. Simplemente para evitar confusión con las que son de tránsito, ¿tá? Pero estas son las señales de advertencia, advierten de algún peligro o posible problema que pueda haber. Por ejemplo, la de materias radioactivas, es esta que está acá. Las de riesgo eléctrico, muy conocida y muy vista en los talleres, en los tableros. Estas son algunas de las señales que se pueden encontrar ustedes dentro de una instalación eléctrica, de un lugar, una casa, un local comercial, etcétera, etcétera. Otra que les quiero señalar acá, riesgo biológico. Esto se encuentra mucho en lo que son los sanatorios o esas cuestiones donde puede haber, digamos, todo lo que es desecho biológico se simboliza con esa simbología. Otros que podemos encontrar, bueno, hay diferentes tipos sobre los lugares, advierten de, no sé, situaciones peligrosas, situaciones que se pueden dar, trabajos que se están realizando para que uno tenga en cuenta qué protecciones tomar. Por ejemplo, este acá, de soldadura, también este acá abajo. A ver, este por ejemplo, que hay ruido, si hay alta temperatura, si hay baja temperatura, cuidado con el perro, este es muy importante. Peligro indefinido, la barra de peligro directamente, donde hay puestas a tierra. Estos principalmente se utilizan mucho para el momento de ir a excavar o algunos, por ahí se simboliza con eso de la puesta a tierra. Diferentes símbolos que advierten situaciones o lugares o qué es lo que pasa en ese sector, ¿tá? O qué es lo que puede llegar a pasar en ese sector. La segunda clasificación es las señales de peligro o prohibición. Prohíben el comportamiento susceptible de provocar peligro, es decir, cualquier situación que se prohíben de acuerdo a las situaciones o al lugar. Por lo general el dibujo es en negro, el fondo es blanco y tiene bordes rojos y una línea roja que como que tacha o que cruza 45 grados respecto al dibujo que está en el lugar. El más conocido de todos es prohibido fumar. Depende del lugar, porque por ahí, por ejemplo, las estaciones de servicio o algo donde hay peligro de incendio, de inflamación, de fuego, se realiza esto. También es prohibido fumar y encender fuego, prohibido pasar los peatones, prohibido apagar con agua, porque depende del incendio que pueda provocarse, lo que hablábamos hoy. Puede llegar a ser perjudicial la parte de apagar un incendio con agua, o puede ser peor todavía. Bueno, acá tenemos otros más que advierten todas situaciones de peligro o situaciones que se pueden dar ahí. ¿Está? Prohibido desconectar por algún motivo o razón. No se puede quitar protección. Bueno, diferentes señales de protección o de seguridad que previenen algún posible riesgo de accidente. Por eso se utiliza color rojo con banda roja, borde rojo y banda roja, color de fondo blanco, o por ejemplo también puede ser azul. ¿Tá? Las número 3 son las señales de color azul. Señal de obligación, obligan a un comportamiento determinado, también de forma redonda. Las anteriores eran de forma redonda. El dibujo suele estar en blanco y su fondo suele ser azul. Estas señales lo que hacen es obligar a la persona, al usuario o al transeúnte a utilizar diferentes o hacer diferentes cosas de acuerdo a la situación que se está dando en ese lugar, ¿no? La protección, por ejemplo, para usar protección de la vista, utilizar protección de la cabeza. En lugares donde hay mucho ruido es el de protección auditiva.
protección para los pies, para las manos, o sea, va dando diferentes órdenes, vía obligatoria para peatones. Esto es una atención general de cómo se debe proceder en el lugar o en el momento. Acá tenemos algunos más. A ver, este me interesa. Usar protector de máquina. Este que está acá. Lavarse las manos. Diferentes señales que nos muestran a nosotros o nos dicen a nosotros cómo actuar en ese lugar o en ese sector debido a las diferentes cuestiones que puede pasar ahí. Señales contra incendio. Indican el emplazamiento de equipos o sistemas contra incendio. Tienen forma rectangular o cuadrada, fondo rojo, dibujo blanco. Los elementos y equipos utilizados para luchar contra incendios estarán alojados en armarios o receptáculos pintados de rojo, que los identifican fácilmente y que es lo que contiene en su interior. Siempre que haya un extintor, una flecha de lugar, de movimiento, de salida, punto de encuentro, que si son magnetófugos o no, si es un carro extintor, todo todo lo que sea referido a prevención de incendios o apagado de incendios va con este tipo de señal de seguridad. ¿Por qué les comento esto? Porque ustedes pueden ir a trabajar a un lugar, como yo les digo, una fábrica o algo, y pueden encontrar este tipo de señales, aunque no sean de su sector o su interés, necesitan tener conocimiento del mismo. Quinto, señales de salvamento o socorro. Forma rectangular o cuadrada, dibujo blanco sobre fondo verde, y señaliza por lo general todas las áreas de evacuación del recinto, de la planta o del edificio, indicando la dirección de recorrida de los mismos puntos, puntos de encuentro. Se utilizan los rótulos de salida de emergencia, escalera de incendios. O sea, señalan todo lo que puede, así como en lo anterior eran todo lo referido a apagar incendios, o sea, elementos o lugares donde se ubican las cuestiones para el apagado de un incendio. Acá este tipo de señales nos indican a nosotros los lugares o las actuaciones que hay que realizar en caso de salvamento o socorro, por dónde dirigirnos, por qué lugar, cuáles son las salidas de emergencia, la sala de primeros auxilios, todo lo que nosotros en un caso de un accidente nos puede servir para ubicarnos rápidamente, lo que esté referido a salvamento o socorro. Estas últimas dos son principalmente para en el caso de que haya un accidente, tener rápida ubicación de las cosas o de los lugares o de las acciones que hay que realizar. Los anteriores, ya sea la de prohibición, prevención o obligación, sirven para el momento de ir a trabajar. Estos sirven para un momento de un accidente. ¿No? Ahí están, salida a escalera de incendio. Cuando no hay salida directamente es en rojo para verlo rápidamente. Cuando hay salida de emergencia es en verde, cuando hay salida es en verde, cuando no hay salida es directamente en rojo, porque entonces yo ya de lejos lo puedo identificar rápidamente de que de esa puerta no hay salida o en ese sector no hay salida. Si lo pongo en verde a este, corro el riesgo de ir directamente hacia un lugar encerrado y poder complicar más aún la situación que se esté dando, ¿no? Señales de transporte de mercancía peligrosa. Para su debida identificación, los vehículos que transportan esta clase de mercancía llevan unos paneles de color naranja y reflectante y unas etiquetas de peligro de diversos colores. Para identificar el peligro son formas de rombo y su color de fondo y dibujos representativos los indican la peligrosidad de lo que va a transportar. Esta, por ejemplo, este rombo a rayas rojas y blancas, peligro de fuego, riesgo de explosión, color naranja y fondo negro. Este que tiene mitad rojo, mitad blanco y un dibujo negro es materia susceptible a inflamación espontánea, es decir, que se puede prender fuego rápidamente. Peligro de emanación de gases, peligro de fuego, el rojo. El verde es gas o no inflamable, no tóxico, cuando es verde. Así como algunos
hay emanación de gases, estos son no tóxicos. Otros riesgos y peligros a distinguir: mantener materia que contamina el mar, materia contaminante, materia nociva para los alimentos, materia tóxica, radioactiva, infecciosa, comburente, es decir, que puede provocar fuego, y materia corrosiva. Son diferentes señales que por ahí por lo general lo tienen los transportes o los lugares que transportan. Conocimiento necesario saber para poder saber qué se puede maniobrar al lado de ello, ¿no? Recuerden de que las instalaciones eléctricas, cuando producen una falla, producen un arco eléctrico, ese arco eléctrico puede producir una chispa y esa chispa puede producir un incendio. Si yo estoy al lado de algún lugar que sea inflamable o de algún material inflamable, pues el riesgo es mucho mayor y la seguridad que uno tiene que tomar en esa instalación eléctrica es mucho mayor. Y vienen por ejemplo lo que se llaman instalaciones antiexplosivas. Eso también, cuando hay lugares donde hay materia que puede llegar a explotar, hay que tener diferentes recaudos y utilizar materiales necesarios para esa instalación eléctrica. Por eso es muy necesario que ustedes conozcan este tipo de señales. Ustedes van a un lugar donde tienen que hacer una instalación y ven diferentes señales, saben qué material se utiliza ahí, cómo se debe trabajar ahí o qué es lo que puede llegar a pasar ahí, en ese sector. Etiquetado de sustancias peligrosas. Por lo general, fondo naranja, dibujo negro o blanco. En lo que hablamos hoy se diferencia del de advertencia, que es amarillo. No sé si se alcanza bien ahí. Cuando es explosivo, cuando es muy inflamable, cuando el elemento es corrosivo. Si yo tengo que ir a hacer una instalación eléctrica y veo un cartel, este tipo de cartel no me va a decir corrosivo abajo. Seguramente va a tener una letra C, pero bueno, yo al ver esta señal me tengo que dar cuenta de que los elementos que están ahí en ese sector, o en ese lugar, o en esa frasco, o esa botella, es corrosivo. Si yo coloco algo en la instalación, tengo que prevenir eso en caso de algún derrame. Peligros para el medio ambiente, comburente, producto muy tóxico, nocivo, irradiante. Bueno, son diferentes señales que tienen como yo le digo, los transportes, los lugares donde se almacenan sustancias peligrosas, o los frascos o paquetes que tengan sustancias peligrosas. Y señales temporales de seguridad. ¿Se acuerdan cuando arrancamos de este tema y hablamos de las famosas 5 reglas de oro? Hablábamos que la segunda regla era prevenir la retroalimentación. Una manera de ella era previniéndolas colocándoles candados o para poder evitar de que si yo estoy trabajando en algún sector, desconecto la electricidad y puedo ir a trabajar tranquilo. Si pongo alguna seguridad, algún candado en el tablero o en la llave o en la termomagnética que corte. Si no tengo esa posibilidad, puedo colocar una señal temporal de seguridad, que me puede avisar que hay alto voltaje, un cable con corriente, sustancias corrosivas. Estas de riesgo eléctrico, principalmente colocarlas, por eso ahí colocado por quién y en qué fecha. Eso es muy importante saber, para saber quién está trabajando y quién colocó ese cartel y por qué. Yo acá me dice el nombre de quién es, recurro a esa persona y entonces puedo saber por qué puso ese cartel. Puede haber que haya riesgo de descarga eléctrica o cable con corriente, eso, o defectuoso. Este acá es a ver si lo puedo lograr hacer un zoom. O algo que está roto, y yo entonces le pongo ya el cartel como para que se sepa que está en reparación o se va a reparar. Este cartel es abierto, es general. Acá yo puedo poner el coso y puedo colocar lo que yo necesito avisar temporalmente. Son señales temporales, no son fijas. Acá están los que hablábamos hoy. Estos son de advertencias temporales, estos son de prohibiciones temporales. No abrir, no conectar, no accionar. Esto es lo que hablábamos de colocar en los tableros cuando uno está trabajando. Si no tiene la posibilidad de poner un candado, colocar este tipo y de colocado por quién y en qué fecha, hoy a tal hora, a tal momento. No accionar, hombres trabajando, no poner en funcionamiento. Uno general para uno poder apagar, para uno poder cosas. No apagar, no encender, no tocar, no utilizar, no mover, no cerrar. Son las de prohibición, pero son temporales.
Bueno, hoy fue cortita la clase. Ya para cerrar ir cerrando este tema, vimos esto acá, ya como siempre les digo, dudas, consultas, comentarios al respecto, por favor colóquenlos ahí en los comentarios de esta clase, o de las clases anteriores también, sobre respecto a los temas que hemos visto. Yo les voy a subir este video, voy a subir los PDF de las presentaciones que vimos, para que ustedes tengan toda la información, porque hay cosas que esto último que vimos, por ejemplo, no está incluido en el dossier, yo no lo incluí en su momento, lo he puesto ahora acá en la presentación como porque me parece importante este tema. Bueno, eso nomás. Ustedes saben que yo siempre contesto las dudas, preguntas que tengan, también nos pueden contestar ustedes, por eso yo les digo, me gusta que sea lo más público posible dentro del curso, ¿no? Dentro del curso, las dudas o consultas que tengan, por tratar de aprender entre todos. Nada más por ahora. Espero que les haya gustado y nos veremos la semana que viene.